Este domingo nuestro partido Convergencia Socialista tiene una reunión por Zoom muy importante con un grupo internacional trotskista como nosotros, que tiene presencia en varios países del mundo, que tomó contacto con nuestra organización porque coincide en el análisis y en la política general contraria a las cuarentenas y a esta ofensiva de los capitalistas aprovechándose del patógeno de la pandemia. Hoy, hablando con uno de sus dirigentes, preparando esta reunión que va a tener lugar el domingo, me decía de que para ellos ha habido otras pandemias, esta es una pandemia para ellos, nosotros tenemos dudas si lo es desde el punto de vista clásico, pero suponiendo que lo sea, y que nunca los capitalistas en los últimos años le han dado pelota a las pandemias, se muere gente, sí, y para los capitalistas es un problema menor, pero que en este caso la han aprovechado los sectores más lúcidos, desplegando una línea que ya venía de antes, pergeñándose, los Bill Gates y compañía, y que el conjunto se tropezó con la misma. Tomando el ejemplo de China, de Wuhan, represivo, dijeron, bueno, hagamos como en China. Metamos miedo a la población, digámosles que se quedan en casa, impongamos toques de queda, aprovechemos para desmovilizar a la clase obrera del pueblo que estaban en ascenso revolucionario previo a todo esto que está ocurriendo y resolvamos la gran recesión, la peor desde que existe el sistema capitalista mundial, peor aún que la Gran Depresión de principios del otro siglo. Tiene sentido, ¿no? De alguna manera Albertito está retomando esa línea que le fracasó, pero que de conjunto hasta ahora han frenado el ascenso revolucionario ese que dio lugar a tantas rebeliones. Lo están frenando y les va a durar poco seguramente porque la fuerza de la rebelión es muy grande y porque la crisis también y no tienen la fuerza suficiente para hacerlo. Pero la idea desde el punto de vista burgués es interesante. Sí, la idea es interesante para ellos. Yo creo que la burguesía del mundo sueña con un régimen como el chino, ¿no? Imagínate un capitalismo hiperexplotador con un régimen estalinista, cuasi fascista, absolutamente represivo. Realmente es lo que quisieron trasladar a todo el mundo, digo, aprovechando la situación esta. Siempre hay sectores del capitalismo, algunos burgueses más lúcidos que otros. No sé si el caso de Alberto es ponerlo, no sé si ponerlo en ese lugar, en el de los más lúcidos, No creo. pero sí tomó la política y me parece también sueñan con una especie de régimen como el chino, digamos, o sea, o por lo menos con quitar, digamos, o correr las pocas libertades que la democracia burguesa otorga, porque no tienen otra opción, digamos. O sea, nosotros lo venimos señalando desde hace tiempo. El populismo en crisis, en medio de una crisis como la que hay, el populismo sin plata es una cosa tristísima, digamos. No pueden recurrir a las recetas de siempre, a la demagogia, aunque él lo intentó, digamos, si miramos un poco más para atrás, el aborto y algunas otras leyes, digamos, pero es demagogia sin plata, pero demagogia de poco vuelo. De poco vuelo, porque el IFE y todas esas cuestiones también duraron muy poco, ¿no? De hecho, una de las cuestiones centrales y de las que más el progresismo ha señalado es que, bueno, toman medidas restrictivas ahora, vuelven a tratar de poner, digamos, las fuerzas de seguridad como primer elemento para proteger la salud de la población, pero sin ningún tipo de asistencia social y las repros restringidas y sobre todo, digamos, repite una política, digamos, copia la política o toma la política de la OMS y del imperialismo, ¿no? Pero a la vez repite la política que le funcionó un año atrás cuando la situación era bastante distinta en cierta medida. Le funcionó un mes. Y le funcionó muy poco, se le fue diluyendo. Ahora, fíjate vos, ¿vos te acordás de Fidel Pinto? Sí. La peluquería de Don Mateo. Sí, bueno, sí.
no se acordarán La mucho. referencia es para pocos, igual me parece. Es para los que están en gente grande, sectores de riesgo. Sectores de riesgo, sí. Fidel Pinto hacía que metía la mano, como que buscaba un arma diciendo que se venía el peligro chino, se venía el peligro chino. China está de por medio, o sea, los commodities chinos empujaron al gobierno en su momento a que pueda aplicar la política demagógica porque le dio aire para hacerlo, y ahora el ejemplo chino nuevamente es el que pretenden llevar adelante. O sea, hagamos como en China, o hagamos con China, pero China está de por medio, tratando de lograr que acá se haga lo mismo que en Wuhan, o sea, régimen que liquide las libertades de tal manera que pongan el movimiento obrero en regla y le permitan hacer lo que pretende todo capitalista que se precia, que es que ajustar, ajustar y ajustar para extraer plusvalía, o sea, explotar aún más a la clase obrera del pueblo, que es la única manera de garantizar que las ganancias se mantengan o crezcan. Se mantengan en este contexto, diría yo. O no retrocedan tanto. O no retrocedan tanto. Lo cierto es que este proceso, digamos, de contraofensiva, de intento de contrarrevolución, también tiene que ver con la destrucción de fuerzas productivas, como dicen estos compañeros, y con el despegue de algún sector de la industria que haga de locomotora. Que haga de locomotora. Nosotros también lo venimos señalando eso, y hay uno de los sectores que es de los más poderosos, porque no es solamente una rama del capitalismo. O sea, que es la industria farmacéutica, que no es una rama, porque son los agroquímicos, es el complejo militar industrial, o sea, es... Que está íntimamente ligado al resto, sí. Es un complejo conglomerado de monopolios que, digamos, intentan, o son los que han tomado vuelo, digamos, o han tenido fuerza para tratar de salir, aunque es insuficiente. Junto con el sector que trabaja con la virtualidad también y algunos otros más que están haciendo negocios grandes. Sí, por eso el amigo Bill Gates es uno de los... Hay un sector, evidentemente, del capitalismo que está ganando plata y sacándose a los codazos a la competencia y eliminando problemas, pero no les alcanza. O sea, esto les va a durar poco porque si la política, hagamos como en China, hagamos como en Wuhan, es para resolver el tema de la recesión y para frenar el ascenso obrero, la recesión no la pueden resolver si no destruyen muchas más fuerzas productivas, haciendo como hicieron la Primera y Segunda Guerra, y el ascenso obrero y popular no lo han frenado. A las pruebas me remito porque ya luego de la primer gran oleada represiva, el movimiento obrero y el pueblo está peleando. Hubo una huelga general el otro día en Bélgica, hay movilizaciones contra el confinamiento en muchos países del mundo. Bueno, acá hay conflicto todos los días. Tenemos un conflicto enorme de los trabajadores y las trabajadoras de la salud en Neuquén, que hace días enteros que están haciendo piquetes. Sí. Esa es la dinámica. En ese contexto, ¿no?, que obviamente nos pone en la posición de tener que empujar con todo la resistencia y proponer la centralización de la misma y todo lo demás, qué desastre la izquierda, ¿no? Sí, la izquierda en general, ¿no? Nosotros somos parte de la izquierda. Tratamos de no ser parte de ese desastre. Tratamos de no ser parte de eso, sí. Es impensable, en realidad es casi la reproducción de procesos bastante tristes, digamos, que son los que se dieron en torno a la Primera Guerra que mencionábamos y a la Revolución Rusa, que significaron un vuelco muy grande de la izquierda hacia la adaptación al régimen, al capitalismo. El social chauvinismo. El social chauvinismo en su momento, claro, el defensismo revolucionario que le llamaban a quienes querían desviar todo el proceso revolucionario existente, que había, digamos, se había plasmado fundamentalmente en la Rusia zarista, hacia el patriotismo y la defensa de la patria en la guerra, ¿no? Digamos, participar de la guerra de la cual se beneficiaban los capitalistas y era... Enfrentando a sus hermanos de clase de otros países. Matando a otros obreros, sí, sí. La situación es de alguna manera similar porque hay una política uniforme de toda la burguesía, como decíamos, de copiar, digamos, o de tratar de implementar en el mundo un régimen como el de China y de aplastar al movimiento de masa fundamentalmente. O sea, la gran guerra hoy
es la guerra de toda la burguesía contra el movimiento obrero del mundo. Más allá de que existen contradicciones entre fracciones capitalistas, ¿no? Porque siempre las hay. Es la unidad y la confrontación, que es parte de un solo bloque. O sea, confrontan entre todos ellos para ver quién gana mercados, quién pierde menos, pero se unen todos juntos para reventar a la clase obrera. Porque si la logran reventar, extraen la plusvalía suficiente que les permite a la mayoría o a un sector importante un tiempo sí, un nuevo ciclo de de aire, expansión, un nuevo sí. ciclo capitalista. Sí, sí. Es que en ese contexto, digamos, que una parte importante de la izquierda en Argentina diga que Bueno, las pero medidas dijimos son... la izquierda, qué desastre. ¿Por qué qué desastre? Digo, porque al final no lo Claro, explicamos. sí, a eso iba. Hicimos la referencia a la Primera Guerra, pero no dijimos por qué acá. Que una gran parte de la izquierda, ¿no? La izquierda mayoritaria, pida en el fondo más restricciones o diga que son insuficientes las medidas porque no hay asistencia social. Hay que recordar que si bien varios sectores ahora se oponen a la salida de las Fuerzas Armadas y demás, que es un escándalo terrible, ¿no? Que es impensable además. La Fuerza Armada que van a andar con alcohol. Con alcohol prestándole y, a la gente alcohol. Y con termómetros. Sí. Pero meses atrás pedían confinamiento. De hecho, tenemos un debate muy grande en torno a la virtualidad y las escuelas, donde también de alguna manera están pidiendo, digamos, que... Quédate en casa. Que el quédate en casa. Desmovilizate que el Estado resolverá por vos, el Estado capitalista, ¿no? Sí, sí. Y no solo eso, sino la política que también hemos señalado de exigir vacunas y de exigir, digamos, o sea, que las vacunas sean un bien social, digamos, cuando, ya lo hemos lo venimos sosteniendo y lo hemos dicho en otros programas, cada vez tienen más problemas estas vacunas, pseudo vacunas en ensayo que han causado terribles daños y es evidente el enorme negocio que está haciendo el capitalismo con eso. Igual, dejemos de lado el tema de la vacuna. Hoy, por ejemplo, en la multicolor de Lanús, yo formo parte de ese espacio siendo docente, nos pusimos de acuerdo en una formulación, porque ahí está un sector pro vacuna, que esto, que lo tenemos, nosotros tenemos muchas dudas al respecto porque no están probadas y todo lo que hemos dicho. Y le encontramos una fórmula. La fórmula es que el Estado provea en tiempo y forma, gratuitamente obviamente, todos los medicamentos necesarios para resolver los problemas de salud en esta instancia. Perfecto. El que quiere vacunarse que se vacune y el que no quiere que recurra a otros medicamentos, que los hay una batería importante e interesante de medicamentos que enfrentan el COVID. Sacando de lado eso, el problema fundamental de la izquierda es que al decir esto no alcanza, está legitimando lo que están haciendo, y lo que están haciendo es el estado de sitio, el toque de queda nocturno, claro, la restricción de las libertades. O sea, es una izquierda que todavía no ha salido a decir con fuerza, fuera los milicos de las calles. Ninguna restricción. Libertades democráticas no se tocan después de tantos años que nos han costado tanto. Terrible. Sí, porque al decir, digamos, es insuficiente, están diciendo está bien, pero es poco. No sé. Sí, es realmente... Porque desde el punto de vista de la lógica de la lucha contra el patógeno, contra el COVID, inclusive es equivocado, porque el movimiento obrero movilizado en condiciones de pelear contra el ajuste es el que mejor está en condiciones de tomar en sus manos la lucha por la salud. No la puede dejar en manos de la burguesía. Si la burguesía no quiere resolver la salud de los obreros, lo que quiere es hacer negocio y desmovilizar. Es casi la misma política repetida de exigirle al Estado, exigirle a la burocracia sindical que ya, digamos, exigirle cosas que no van a hacer porque van totalmente en contra de sus intereses. Y sí, desmovilizar o desarmar al movimiento obrero, que es el único que puede resolver nuestros propios problemas. O sea, los problemas de salud de la mayoría de la población, solamente la clase obrera movilizada y luchando contra todas estas medidas, luchando contra el régimen en su conjunto, podría imponer mejores condiciones de vida, ¿no? Que en realidad
en el fondo, digamos, la única posibilidad de mejores condiciones reales de vida estarían en la revolución y el socialismo, ¿no? Sí, además la única manera de resolver los problemas de salud, que no son solo los que provienen del COVID, sino todo lo que hay alrededor de la miseria que estamos sufriendo, las consecuencias, es vivir bien, y para vivir bien hay que acabar con el ajuste. Hace falta una rebelión triunfante, un nuevo argentinazo. Sí. El 1 de mayo estamos promoviendo eso. Sí, sí, junto con otras organizaciones con las que tenemos más o menos coincidencias, pero hay una coincidencia central que hay que pelear, digamos, por unificar las luchas, por generar o por promover una gran asamblea, una coordinación de todas las luchas y por impulsar y promover el argentinazo.